19:37 arrancamos en otro programa más de La Resistencia. Comentanos, Nico, con qué tema vamos en este momento. Justamente ahora, luego de un par de meses y de años, me animaría a decir, con un poco más de tregua en las acciones bélicas, Medio Oriente está que arde de vuelta, Rami, ¿no? Exactamente, hay una máxima tensión, alerta máxima en Medio Oriente entre Israel y Palestina. Ha habido enfrentamientos desde el viernes que se vienen produciendo y cada vez la escalada es más complicada en la zona, en la región. No solamente con heridos, detenciones, muertos, sino también han acaecido algunos lanzamientos de cohetes en este momento, hace unas pocas horas, advertencias, ultimátums de parte de lo que es la agrupación Hamás, la famosa agrupación Hamás Palestina, una organización política, y su brazo, el ala militar Al-Qassam, ha dado ultimátums hoy que se han cumplido y ha habido unos lanzamientos de cohetes en respuesta a lo que ha sido una, digamos, intromisión de lo que es la policía israelí, las fuerzas de Israel, en algunas mezquitas donde estaban siendo ocupadas en ese momento por gente palestina. Comenzaron algunas detenciones, algunos enfrentamientos. Esto agravó aún más la situación en lo que es esa zona en Jerusalén. Se está festejando hoy justamente el Día de Jerusalén, que es la ocupación que celebra el Estado de Israel de lo que es la ciudad, Jerusalén, ¿no es cierto?, el sector oriental. En ese momento se venían ya desde el viernes produciendo algunos enfrentamientos entre civiles, entre agrupaciones de fuerzas de seguridad, detenciones, hay videos y algunos, incluso hoy llegó al límite de que Hamás lanzó misiles a Israel, e incluso desde 2014 que no se encendían las alarmas en Jerusalén. Han caído una serie de misiles, están los videos que están circulando por internet en este momento, y hemos visto cómo el sistema antiaéreo, un sistema antiaéreo se ha activado en Israel, el Iron Dome, conocido, es un sistema un sistema móvil antiaéreo muy tecnológico, muy nuevo, que ha logrado interceptar a todos los misiles que lanzó Hamás en aquel sector, en aquella zona. Otros han caído en Jerusalén. Se han activado los refugios antiaéreos en Tel Aviv. Se han activado también otros refugios en otras ciudades. Y bueno, el primer ministro Netanyahu dijo que van a responder. A ver, Netanyahu dice que va a responder a los ataques de Hamás, de los palestinos, pero en realidad esto comenzó por una incursión de la policía en las mezquitas. En una de las mezquitas es Al-Aqsa, una de las mezquitas que está saliendo en este momento en las noticias, donde se pueden ver videos de cómo ingresa la policía con gases lacrimógenos y golpeando a los civiles, iniciando incluso detenciones masivas. Más de 300 heridos. Luego de esto, de estos ataques, de estas advertencias, Israel bombardeó Franja de Gaza, murieron 20 personas, de las 20 personas 9 eran niños, y esto es un proceso de colonizar cierta zona de lo que es Jerusalén, que estaba, ciertos barrios, ciertas cercanías en la ciudad, que estaban ocupadas por palestinos, y lo que quieren hacer es una colonización por parte de algunos judíos, colonos judíos, que quieren ocupar la zona, desde ministros desde el exterior, ministros de Relaciones Exteriores como de Singapur, como de Luxemburgo, ya se han manifestado y se han mostrado su preocupación por lo que está ocurriendo en esa zona y por esa agresividad de la que están remarcando, de la forma en que se está manejando Israel en ese sector, y advirtiendo de que ya están diciendo que quieren ocupar el resto de lo que queda aún en zonas en disputa en esa área, y el conflicto parece que se está agravando en este momento, porque esto es actual, está ocurriendo ahora. Sí. Así que... Justamente, Rami, se me ocurren dos preguntas hacerte de este tema. La primera es que, según varias fuentes, Biden habría vuelto a financiar al Hamás, justamente el grupo terrorista, como bien expresas vos. ¿Eso hay alguna certeza o son puros rumores que están por ahora surgiendo? A ver, ahora esos son rumores. Hay una pregunta de quién financia a Hamás. A ver, hay una pregunta para ver quién es. Eso yo no hay una prueba fiable de que diga están financiados por... Hamás está considerado una organización terrorista por Estados Unidos, Canadá, Australia y a Israel.
son aliados Sí, estos países. sí. Así que bueno, sí, esas cosas hay que tomarlas un poco con pinzas para ver Sí. quiénes son los que financian. Es un partido político en Palestina que tiene más de la mitad de los escaños en el Parlamento de Palestina. Pero el ala militar lo que ha hecho en este momento es responder a una agresión israelí. No lo digo yo ni sola, lo dice el ministro de Relaciones Exteriores. Sí, Esto sí, es sí. esto es claro, de la incursión y el temor que hay de que ocupen esos lugares. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. O sea, Hamás ha estado en algunos momentos, ha tenido varios conflictos en los últimos tiempos, pero actualmente en este momento es cada vez más grave y más complicada la tensión que hay ahí. El tema hubo dos advertencias. Hamás advirtió a Israel de que retire a las fuerzas policiales a las 6 de la tarde, hora de Palestina e Israel, cosa que no cumplió Israel. Se produjo un disparo de misiles y cohetes que fueron interceptados por el sistema antiaéreo. Y luego hubo otra advertencia, otro ultimátum de parte de Hamás que dijo que iban a responder de manera feroz y enérgica contra la invasión y la ocupación israelí. En esta celebración de lo que es el Día de Jerusalén por la ocupación, la guerra de los 6 días en 1967. Es decir, ha habido provocaciones constantemente, en este caso por parte de Israel, que fueron respondidas por la organización Hamás. Sí, también otra cuestión importante a tener en cuenta es que Israel está en una crisis política gubernamental muy importante, entendiendo que tendría que llamar a quinta vez para volver a votar porque no logran mantener gobierno con la cuestión de escaños y demás. El presidente Benjamin Netanyahu, sí, gracias Rami, no logra todavía tener la mayoría que necesita para formar gobierno, lo cual está un poco en jaque ahí la gobernabilidad que está teniendo y tomar todas estas acciones bélicas, como bien comentabas. Es un poco arriesgado. Es un poco arriesgado e incluso te agrego más. Sí. Netanyahu, antes de estos enfrentamientos que se están produciendo, Israel iba a preparar un entrenamiento militar masivo en este momento, en estos días. Fue cancelado. Es decir, el entrenamiento militar que iba a ocurrir en estos días era el más grande, incluso desde la Guerra de los 6 días de 1967. Es decir, la tensión ya se la venía viendo por parte de Israel con estas agresiones y con estas advertencias y despliegue militar que claramente no es una muestra de querer pacificar la zona. Claramente es decir, no. Es muy complicado lo que está ocurriendo y la retórica es cada vez más agresiva y más violenta. Hay que ver el resto de la región cómo responde. Hay que ver si esto se puede incluso acrecentar esta tensión que está ocurriendo en ese lugar. Y también hay que ver cómo termina respondiendo las principales potencias del mundo, Estados Unidos, China, Rusia, más cuestiones, ¿o no? Sí. Y Europa también, ¿no? Claro, tenemos que ver exactamente lo que sean las declaraciones de los ministros de Relaciones Exteriores. Vamos a ver de parte de Estados Unidos, vamos a ver de parte del Reino Unido, de las principales potencias, como siempre, a ver que hasta ahora se han expresado algunos países como Luxemburgo, Singapur y algunos otros países de Europa, mostrando la preocupación ya muy, muy importante, sobre todo por lo que ha pasado hace pocas horas, hace menos de 2 horas, el bombardeo que ha sido en Franja de Gaza, con la muerte de estas 20 personas. Ya son más de 300 heridos y las detenciones son cada vez mayores. Sí. Bien. ¿Le parece entonces si cerramos con el bloque? Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Además también transmitimos por twitch.tv/la-resistencia y los videos esta semana se están subiendo al canal de YouTube de La Resistencia, que es youtube.com/la Resistencia Radio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.